A continuación vamos a ver el predicado más habitual en grafos, que es el camino. Un camino que nos va a servir para hacer un recorrido en un grafo. Para implementar el camino utilizamos un pequeño truco y es el siguiente. Si queremos trazar un camino desde un punto inicio hasta un punto final, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a intentar encontrar una arista que conecte este punto inicial con algún punto que llamaremos punto temporal o TMP. Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es buscar un camino que lleve de este punto temporal hasta un punto final. Si volvemos a aplicar el principio de inducción, esta parte de aquí, este camino que va de temporal al final, sería el camino con una arista menos en este caso, sería el n-1. Entonces, aplicando el principio de inducción, diremos, si existe un camino entre TMP y fin, si existiese ese camino, puedo asegurar que también existirá un camino desde inicio hasta el final, siempre que exista esta conexión, esta arista que conecta inicio con TMP. Bien, vamos a ver cómo se implementaría esta idea en Prolog. Vamos a empezar por el caso recursivo y dejaremos el caso base para el final. Bien, nuestro camino tendrá los siguientes elementos. Un punto inicio, debe ser obligatorio o de la entrada, eso lo indicamos con este símbolo más. Esto sería una cabecera para el predicado. Un final, también necesario para que el predicado funcione. Un grafo, con lista de vértices y lista de aristas. A continuación, también necesitamos una lista de visitados, que ahora explicaremos cuál es la función de esa lista de visitados. Y por último, esto devolverá un camino. Puesto menos, pero en realidad esta variable podríamos escribirla como con una interrogación, y lo que indicamos a poner esa interrogación en la cabecera es que esta variable podemos o bien dejar una variable libre que unificará con resultado, o bien dar una lista de resultado que unificará también con el camino desde inicio hasta fin. Bien, recordar que estos símbolos son simplemente orientativos del tipo de variable. Después, cuando escribimos el programa, no tenemos que escribir estos símbolos. Esto solo nos va a servir para entender cuando busquemos información la ayuda de Prolog, SW y Prolog, o bien cuando veamos una cabecera de este tipo, pues entender qué variables son necesarias para que el predicado en este caso funcione y qué variables van a ser variables de salida. Bien, pasamos ya a la implementación. El camino que va desde un punto, desde un inicio hasta un fin, un grafo con vértices y aristas y una lista de visitados. La salida dejaremos para el final. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esta parte. Vamos a buscar que tengamos una lista que vaya desde un punto inicial hasta un punto temporal. Para eso utilizamos el predicado predefinido para listas member. Que member es cierto cuando el elemento como primer argumento pertenece a la lista, que es el segundo argumento. En nuestro caso,
vamos a buscar que pertenezca a la arista inicio TMP en la lista de aristas que hemos llamado A. Bien, ya tenemos la primera parte de esta implementación. Ya cuando esto es cierto, tenemos una conexión que nos lleve desde inicio hasta un punto temporal. El siguiente paso es comprobar que esta nueva arista no esté ya dentro de los visitados. Y ahora, para eso vamos a explicar antes cuál es el significado de la lista de visitados. Visitados tiene una única función y es evitar que nuestro predicado entre en un bucle infinito. Sabemos que habitualmente Prolog va a intentar buscar siempre todas las soluciones posibles. Por lo tanto, si nuestro grafo tuviese un ciclo, es muy posible, voy a dibujar aquí un ejemplo, de A hasta B, de B hasta C y de C hasta A. Si no tuviésemos ese mecanismo de lista de visitados, lo que sucedería es que Prolog, imaginemos vamos a buscar un camino de A hasta C. Encontraríamos este primer camino con la lista AB y de B hasta C, pero Prolog va a intentar siempre buscar todas las soluciones posibles. Y como aquí tengo otra arista que va desde C, en este caso hasta A, va a intentar explorar ese camino de nuevo, aunque ya sabemos que ya esta arista ha sido utilizada para el camino anterior, pero Prolog, si no tuviésemos esta lista de visitados, intentaría dar otra iteración. Y el primer camino, por ejemplo, sería este, A, B, C, pero tendríamos otro camino que sería A, B, C, B, C. Y así sucesivamente. Cualquier camino que dé una vuelta y termina en C sería un camino válido. Bien, para evitar esto, para evitar que Prolog, predicado Prolog, esté siempre iterando en un ciclo, se introduce esta lista de visitados. De hecho, este predicado deberíamos leerlo de la siguiente forma. Camino es cierto cuando C unifica con una lista de vértices, por ejemplo, de vértice o de arista, dependiendo de la implementación, que tiene inicio en el vértice de inicio, final en el punto fin, dentro del grafo definido con lista de vértices y lista de aristas, y que no pase por ningún sitio o que no toque ninguna arista que esté en la lista de visitados. Esa sería la definición completa del predicado camino cuando incluimos esa lista de visitados. O sea, un camino de inicio hasta fin, pero que no toque ningún elemento, ninguna arista que ya esté en esa lista de visitados. Luego veremos cómo hacemos la llamada y qué tenemos que poner en esta variable para que la llamada al predicado camino sea correcta. Bien, vamos a continuar por donde estábamos. El siguiente paso es comprobar que esta nueva arista no esté ya visitada. Para eso utilizamos la negación, es barra más, otra vez member. En este caso vamos a comprobar que no pertenezca la lista inicio TMP en la lista de visitados. Bien, y ya por último lo que vamos a hacer es una llamada recursiva que complete el camino desde TMP hasta el final. Un camino desde TMP hasta fin. El grafo, mismo grafo,
vértices aristas. Y ahora tenemos que tener cuidado con la lista de visitados. La lista de visitados ha cambiado. Inicialmente tendría unos elementos visitados, pero ahora tengo que añadir un nuevo elemento, en este caso la lista inicio TMP. Para añadirlo, como en principio es indiferente si está al principio o al final, vamos a añadir de la forma más sencilla, que es añadir al principio. Y para eso simplemente hacemos esto: corchete, arista, inicio, coma, voy a escribir aquí abajo, tmp barra v. Y de esta forma añadimos a la lista de visitados esta nueva arista que acabamos de visitar. Y para terminar, cuando esto es cierto, si esto fuese verdad, volvemos al principio de inducción, si esto fuese verdad, en C tendremos el camino que va desde TMP hasta fin, o sea, desde este punto temporal hasta este punto final. Y ahora tenemos que hacer la pregunta que tenemos que añadir a C para tener la lista, o el camino, en este caso el camino completo. Bien, aquí tendremos dos alternativas. Dependiendo de cómo queramos representar el camino, depende de cómo queramos representar ese camino, podremos añadir, o bien, en el caso del ejemplo anterior, un camino como lista de vértices. Lo que tenemos que añadir es el vértice que falta aquí. Nos faltaría el vértice. Si tenemos el camino que va desde TMP hasta el final, nos faltaría simplemente el inicio. Y lo haríamos así: inicio barra C. Y de esta forma terminaríamos el predicado. Otra posibilidad sería dar el camino no como lista de vértices, sino como lista de aristas, en cuyo caso aquí tenemos que escribir arista inicio, coma fin, que sería la arista que nos faltaría, esta lista de aquí. Con esto quedaría terminado la parte recursiva. Solo nos quedaría añadir un caso base. Para el caso base vamos a hacer lo siguiente. Vamos a añadir un caso base muy sencillo que simplemente tiene como origen y final el mismo punto. Para eso, si ponemos inicio sería suficiente. Un camino que tiene como origen y final el mismo punto. El grafo, en este caso, lo único que tendríamos que comprobar es que este punto inicio esté en la lista de vértices, pero además de eso no vamos a hacer ninguna comprobación. Por lo tanto, en el grafo podemos poner guión bajo. La lista de visitados, esto es uno de los, digamos, de las dudas y de los errores más comunes en los ejercicios, y es que en la lista de visitados muchas veces no sabemos qué poner. Bien, pues lo que tenemos que saber es que, como os he dicho antes, visitados solo sirve para evitar ciclos. En este caso del caso base, que no vamos a tener una llamada recursiva y que el camino está en el mismo punto, digamos, esa lista de visitados ya ha cumplido su función. Por lo tanto, lo correcto poner aquí en esta lista de visitados es guión bajo. Con lo que decimos que es posible cuando llegue al final del camino haya visitado una serie de puntos, pero ya esa lista ha cumplido su función. Por lo tanto, no tengo que poner nada aquí. Independientemente de lo que haya visitado, si estoy ya en el punto final, he terminado. Y para terminar el camino, pues simplemente como he visitado un único punto, el camino será ese punto. Bien. De esta forma tendríamos terminado un predicado camino que nos servirá para implementar cualquier ejercicio de grafos, en este caso de grafos dirigidos.